Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan Bautista y le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho, mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en este viernes, después de ceniza. Ya ponamos desde el primer día en que comenzamos el tiempo de Cuaresma, con ese miércoles de ceniza, que el Señor nos presentaba la oración, la limosna y el ayuno. Estos tres elementos, decíamos, la oración era para sensibilizarnos en este contacto con Dios. La oración es Dios y el hombre. La limosna, el lemosina es el encuentro, el teshakuá con nuestros hermanos. Y el ayuno, decíamos, que nos sirve a nosotros para entrar en una sintonía con nosotros mismos. Entonces estar siempre dispuestos, atentos para luchar contra el mal. A este día una anécdota que le pasó, dice que se acercaron los discípulos de Juan el Bautista y también los fariseos, ¿verdad? Y le dicen: ¿por qué nosotros y los fariseos? Ellos dicen: estamos ayunando. Y sin embargo, tus discípulos, los que te siguen a vos, no ayunan, y Jesús le responde, ¿verdad? ¿Acaso los amigos del novio pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? ¿Es cierto? Y la fiesta allá, en fiesta, quiere decir que no podemos ayunar. Entonces, queridos hermanos, esto de la privación del novio, quiere decir que nosotros, esperando justamente la presencia, objetivo, la presencia del novio, nuestro ayuno es siempre en función de sensibilizarnos, estar atentos y buscar siempre la presencia de Dios. Es por eso, queridos hermanos, que nosotros ayunamos. Cuando ayunamos es porque estamos necesitando la presencia de Dios entre nosotros. Entonces, la ñandeña entender quiere decir que aquí en nuestra nación, en nuestro Atiguazú, lleva nuestra comunidad, nuestra sociedad, ya ayunara en serio, porque la ya lleva, justamente falta. Aquí no está el Señor, Dios no está en medio de nosotros, queridos hermanos. Porque es la corrupción, es la ibaía. Y por eso dice, si el novio verdaderamente está en medio de ustedes, es decir, si Dios está en medio de ustedes, no hace falta ninguna privación. A eso queremos llegar. A la ñandeña entender. Pero entonces nosotros quiere decir que en este tiempo de Cuaresma necesitamos hacer verdaderamente ayuno. El ayuno que nos prepare, el ayuno que nos haga buscar la presencia del novio. El ayuno que nos haga buscar la presencia de Dios por todos los medios. Que Dios reine en medio de nosotros, que Dios venga en medio de nosotros, que Dios se haga presente en medio de nosotros. Porque y este es el sentido principal del ayuno. Entonces, cuando Jesús nos está exhortando a esto, a revisar un poco nuestra propia vida, nuestro propio camino, y Él les hace la pregunta retórica también, ¿verdad? Porque Él les vuelve a decir: ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Responde Ana. Y ciertamente que no, esa es la respuesta, pero la lógica, porque cuando nosotros estamos en esta fiesta, porque le tenemos ya a Dios, eso quiere decir
que hemos llegado a lo esencial y lo fundamental de la construcción del reino de Dios. Pero cuando nosotros miramos y decimos, en realidad nosotros tenemos que seguir ayunando, tenemos que seguir esforzándonos, quiere decir que Dios falta en nuestra sociedad, que Dios aún no ha entrado en medio de nosotros. Cambio de mentalidad, eso quiere decir la conversión, eso quiere decir justamente la metanoia, conversión, es cambiar de chip, es cambiar tu forma de vivir, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de vivir como cristiano. Y solamente en ese momento vamos a poder decir, ¿verdad?, que el novio ya está en medio de nosotros, que Dios ya está en medio de nosotros, que Dios reina en medio de nosotros. Ciertamente que después Jesús va a terminar diciendo aquí a estos que vienen a preguntarle, ¿verdad? Llegará, por eso les dice, el momento en que el esposo le será quitado. El esposo le será quitado. Y si nosotros, queridos hermanos, vivimos sin la presencia de Dios que nos han quitado de nuestra sociedad, Dios que nos han quitado de nuestras familias, Dios que nos han quitado de los lugares esenciales y fundamentales donde se tiene que realizar la sociedad, evidentemente que nos llama de nuevo a un ayuno, pero profundo y sincero. Queridos hermanos, pidamos esta gracia especialmente al Señor hoy y por la lógica, así como vemos nuestra realidad, para que Dios se vuelva a ser presente en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea.